7:28, amigos. Sería irresponsable hablar de deshojar la margarita como método para la reunión que ha anunciado la oposición venezolana o parte de la oposición. Pero definitivamente no sabemos cuál será el calado de ese encuentro anunciado y cuáles las posteriores decisiones. Han dicho quienes llaman a esta reunión de la oposición que los grandes temas serán acordar la lucha por las condiciones, cosa que no es nueva, y pensar y decidir si se va o no a las elecciones regionales. Por eso, a las 7:28 nos parece interesante retomar el análisis de Pablo Quintero, consultor político y asesor comunicacional. Pablo, ¿tú crees que esa reunión de hoy, que uno puede suponer sería la primera de otras o la primera de muchas, pueda traer cambios en lo que hasta ahora ha sido la posición de la llamada oposición en términos generales frente a los procesos electorales recientes? Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, entender que la oposición va a seguir tratando de entrar en un diálogo con el gobierno nacional. Esto no es nada nuevo. Estos intentos se han dado desde el año pasado. Lo que pasa es que no se habían manifestado y no se habían hecho de forma pública, esta vez de una manera un poco más institucional. Habría que ver también cuál es esa oposición, cuál es el sector de la oposición que va a participar. Evidentemente entendemos que la oposición son todos los partidos políticos que aspiran a un cambio, pero hay una oposición que es la que evidentemente forma parte de la Asamblea Nacional, y hay otra que diríamos que es la oposición G4, hay una oposición un poco más radical, un poco más moderada. Es decir, hay sectores de la oposición que siempre se han entendido con el gobierno, evidentemente dentro de la búsqueda de espacios y garantías electorales, con observación internacional, como siempre se ha planteado, pero yo también creo que esto está en coordinación con las últimas declaraciones de Biden y las intenciones del gobierno de la Casa Blanca para tratar de generar condiciones que permitan destransar el fuego político en Venezuela. Casualmente, esta mañana desde Reuters, la agencia de noticias, la Casa Blanca, la administración Biden emitió un comunicado donde la única forma de aliviar las sanciones o de flexibilizarlas es que se entable un diálogo real con sectores de la oposición. Ahora, esto quiere decir que la mesa está servida para futuras negociaciones en este segundo trimestre de lo que va del año 2021, pero siempre dentro del marco de la lógica de unas elecciones. Son en negociaciones y diálogos en torno a lo económico y a lo electoral. Fíjate, Pablo, hoy en Últimas Noticias se destaca esta declaración de Jorge Arreaza. Él dice que la Unión Europea se anuló para el diálogo. Criticó que la Unión Europea pregone a los cuatro vientos que quiere ayudar al diálogo en Venezuela y luego se autoexcluye del proceso con sus acciones. ¿Qué incidencia para ti, y no nos estamos saliendo del tema, pero qué incidencia tiene para ti estas recientes sanciones de la Unión Europea a diputados venezolanos, a funcionarios del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que las sanciones unilaterales de alguna manera deberían ser un poco más estratégicas y no deberían aplicarse como única metodología para lograr un cambio. Es decir, si se pretende de alguna manera entablar algún tipo de negociación, esas negociaciones tienen que estar hechas en intereses comunes, pero no gran parte del error de la oposición, y esto es una crítica constructiva que se hace, es enfocar la estrategia política solamente en sanciones. Ahora bien, ¿qué está mal en este contexto? Bueno, evidentemente la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Yo creo que este tipo de situaciones comprometen un poco más lo que sería un diálogo a futuro. Por otro lado, esto forma parte de una acción de reciprocidad, es decir, la Unión Europea sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y por otro lado el gobierno expulsa. Es una reacción incluso hasta emocional, pero evidentemente nos hemos dado cuenta de que estas acciones lo que hacen es precisamente echar todo para atrás. No es nada racional dentro del contexto que estamos viviendo. Es probable que diríamos a través del diálogo esa situación, y esperemos que así sea, no desencadene expulsiones a otros embajadores, pero esto evidentemente abre la puerta a un tipo de aislamiento que no es para nada positivo en un contexto de diálogo. Pablo, hace poco fueron las parlamentarias del 6 de diciembre, ya sabemos lo que pasó. ¿Qué ocurriría si mañana la oposición que se negó a participar el 6 de diciembre
llamara al país a votar. ¿Sería una contradicción? Te pregunto, ¿esa es una alternativa para la oposición? ¿Existe la posibilidad de que la oposición diga no hay que votar porque se mantiene la situación con las condiciones inviables? Es que un gran parte de los problemas, Eduardo, radica en que se pretende, es decir, si tú caracterizas al régimen utilizando una gran cantidad de adjetivos, es decir, si tú clasificas al régimen en no democrático, Pablo, es decir, Pablo, sí, como la masa no está pa' bollo, nosotros como medio de comunicación nos vemos forzados a pedirte que aclares que si régimen, que si gobierno. Nosotros como medio, tú sabes, porque estamos en la cuerda floja, estamos bajo la mirada celosa, tú sabes. Entonces te hago esa acotación y disculpa. Sí, algunos voceros radicales de la oposición caracterizan al gobierno nacional X o Y. Evidentemente nos damos cuenta de que no existen condiciones, como llaman suizas, al 100% para ir a una elección. Es decir, las elecciones competitivas no las vas a tener siempre, diríamos, el camino libre para lograr las condiciones electorales las mejores del mundo. Sin embargo, yo creo que es momento de que los actores políticos de la oposición retomen lo que es el rumbo de la política, el diálogo, la negociación, pero sobre todo la sensatez. Y a esto lo llamo a meses anteriores. Muchos actores políticos sabían que se iban a desencadenar elecciones este año, elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, es decir, la ruta electoral es la que siempre tienen que apostar los políticos, y durante muchísimo tiempo, Eduardo, nos dimos cuenta que se subieron las expectativas, pero no se le cumplió al pueblo venezolano, y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, yo considero que es momento, y no llamar a votar faltando 2 semanas, un mes, faltando 15 días. No, yo creo que es momento de, en primer lugar, reconectar con ese ciudadano de a pie que no está entendiendo en dónde está la oposición. No hay liderazgo claro, y eso lo vemos en las últimas encuestas. Si tú revisas la encuesta de Delfo, la análisis, nos damos cuenta que la autodefinición política no está ni de un lado ni del otro. Más del 70% de los venezolanos no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición. Y si revisas un poco más a fondo, te das cuenta que el 30% de la ciudadanía se sigue identificando con el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, esto es un diagnóstico que hay que hacerse a fondo para entender que hay un gran descontento hacia un sector, el que está gobernando realmente y el que está haciendo la oposición. Entonces yo creo que es momento de retomar esos canales políticos, por la política, y esto hay que decirlo abiertamente, con responsabilidad, la política implica negociación, implica diálogo, entendimiento. Pablo, te hago esta pregunta tajante, sí. Porque el argumento es que no hay condiciones. Si mañana con una varita mágica o la semana que viene o en un mes se dieran las condiciones plenas que quiere esa oposición que dice que no las hay, esa oposición estaría preparada para organizarse, porque una cosa son las condiciones y otra es el ejercicio de liderazgo, la conexión con la gente, el seguimiento, la visibilidad, la inspiración. Yo te hago esa pregunta que creo que se la hace mucha gente. Sí. Claro, Eduardo, muy buena tu pregunta. Hoy en día la oposición no se está identificando con esas caras viejas de la política, con esos partidos que llamaron a la abstención el año pasado. La gente como tal, el ciudadano pide el estado mental es de decepción, de cansancio, de agotamiento físico, mental, psicológico. Es decir, es momento de nuevos liderazgos, caras nuevas, una gestión política tangible, con hechos. Es decir, la gente hoy en día lo que quiere es un liderazgo que le hable con soluciones y evita el camino de la confrontación. Si algunos sectores llaman hoy en día a votar sin una estrategia de fondo, sin una estrategia comunicacional, sin un encuadre discursivo, sin ningún tipo de herramientas para llegarle nuevamente a ese ciudadano, no solamente el del Estado Miranda y de Caracas que está conectado, que por lo menos sabe un poco más del entorno político, sino esas regiones que están golpeadas por la crisis humanitaria. Es decir, por la situación difícil que vive Venezuela, yo creo que es un error llamar a votar sin reconectar, sin reconquistar, sin reenamorar a ese venezolano cansado de las tantas contradicciones de los políticos. Yo creo que es un error. Sin embargo, yo creo que hay que prepararse para ese evento. Estamos en un escenario de completa incertidumbre donde evidentemente se habla de elecciones un día, después se habla de otra cosa. Entonces yo creo que los políticos tienen que trabajar no sobre la marcha, sino de forma organizada y anticipada. Entender que el activismo social no es una actividad de un día para otro. Entender que hacer campañas electorales y campañas políticas no es algo que se tiene que improvisar, y menos en una población totalmente cansada
Eduardo, y esto es algo muy interesante, y aquí hago una pausa. Una cosa es el tablero político, otra cosa es el tablero económico, otra cosa es el tablero social. Y cuando tú haces una radiografía de lo que está pasando en las calles, eso no tiene sintonía con las declaraciones de todos los actores políticos. Aquí todos los metemos en una sola bolsa. Es decir, tanto el gobierno como la oposición están totalmente desconectados. Y si no se trabaja a fondo en cuanto a las emociones, en cuanto a una verdadera propuesta sobre soluciones básicas para atender los servicios públicos, o por lo menos acuerdos de carácter primario dentro del sector económico, como lo está haciendo en este caso Fede Cámaras, que es valioso ese acercamiento con el gobierno, yo creo que las cosas están mal. Hay que hablarle al ciudadano de a pie, y no con odio, no con confrontación, es con solución. La gente quiere simplemente escuchar un liderazgo que hable de soluciones. Después de tantos años pregunto yo, Pablo, no solo de diagnóstico, sino de solución, ¿no? Por supuesto, Eduardo, soluciones que son necesarias en un contexto de pandemia, un contexto de crisis, en un contexto donde evidentemente hay que tocar temas importantes para la familia venezolana, como lo es la educación, como lo es el bolsillo, como lo es el petróleo, la economía, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el llamado es a la organización política, es a trabajar más con la racionalidad en vez de las emociones, el estómago, la reactividad política. Yo creo que la oposición tiene ese reto, y plantear de una buena vez que la ruta electoral es la única forma pacífica y democrática para solucionar los conflictos en Venezuela, entendiendo que los aliados internacionales han descartado muchísimas ocasiones una opción militar para lograr un cambio en el país. Bueno, Pablo, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Feliz tarde, feliz día. Gracias a ti, Pablo Quintero, consultor político y asesor comunicacional. Volveremos.